En nuestro relato sobre la evolución del conocimiento científico, hay momentos que marcan un antes y un después. Los experimentos de Hertz son uno de estos puntos de inflexión. Fueron mucho más que una simple validación de teorías. En este video exploraremos cómo los experimentos de Hertz no solo transformaron nuestro entendimiento del mundo físico, sino que también tuvieron un profundo impacto social e intelectual, desde el surgimiento de la comunicación masiva a través de la radio y la televisión hasta la redefinición de nuestra visión del universo. Los experimentos de Hertz resonaron en la historia de la humanidad de maneras inimaginables. Hertz, inspirado en las ideas de Maxwell y por tanto de Faraday, llevó a cabo una serie de experimentos que cambiarían el curso de la ciencia. Veamos cómo demostró la existencia de las ondas electromagnéticas y allanó el camino para las revoluciones científicas que estaban por venir, siendo la primera y decisiva victoria de la teoría de campos y la derrota de la idea newtoniana de la acción instantánea a distancia. Hertz explica cómo llega al descubrimiento en su libro Ondas eléctricas. El problema que plantea es establecer experimentalmente cualquier relación entre fuerzas electromagnéticas y la polarización dieléctrica de los aislantes. Es decir, una fuerza electromagnética ejercida por polarizaciones en no conductores o la polarización de un no conductor como efecto de la inducción electromagnética. La primera parte del problema consistía en demostrar que la polarización de un cuerpo no conductor ejerce una fuerza electromagnética, un fenómeno conocido como inducción. Maxwell postuló que una variación en la polarización de un material dieléctrico tiene efectos magnéticos similares a los de una corriente de conducción. Sin embargo, la detección de esta corriente resultaba complicada, como señaló en su tratado. La inducción es un proceso en el que un objeto o fenómeno produce un efecto en otro objeto o fenómeno cercano sin que haya contacto directo entre ellos. Es como cuando un imán atrae objetos metálicos sin tocarlos físicamente. Siguiendo la idea de Helmholtz sobre las descargas oscilatorias en las botellas de Leyden, Hertz planeó utilizar estas oscilaciones para generar un campo eléctrico alterno. Este campo alterno induciría una corriente en un circuito abierto cercano. Los extremos de ese circuito secundario podrían ser dos grandes placas metálicas. Con la oscilación de la corriente, estas placas se cargarían positivamente de manera alterna. Un bloque dieléctrico entre las placas cambiaría su polarización periódicamente debido al campo eléctrico alterno. Comparando el efecto inductivo con y sin el bloque dieléctrico, se podría detectar el efecto inductivo de la polarización. Sin embargo, el efecto resultó ser débil y Hertz decidió abandonar esta línea de investigación. Por casualidad, con la ayuda de un dispositivo llamado espirales de Ries o Nockenhaber, que consistía en dos carretes planos equipados con espinterómetros para detectar el paso de corriente, se produjo un descubrimiento. Al descargar una corriente a través de uno de los carretes, se inducía una corriente en el carrete secundario. Hertz observó con sorpresa que no era necesario descargar grandes pilas a través de una de estas espirales para obtener chispas en la otra. Bastaban pequeñas botellas de Leyden para este propósito o incluso la descarga de un pequeño carrete de inducción, siempre que saltara a través de un espinterómetro. Modificando el dispositivo experimental, Hertz busca un efecto que solo tuviera lugar durante las oscilaciones, lo que le permitiría demostrar su existencia de manera más clara. Tras observar la regularidad de las vibraciones, Hertz se convenció de que podía resolver el problema propuesto por Helmholtz, demostrar que la polarización de un material dieléctrico produce un campo magnético. Durante sus experimentos, Hertz buscaba pruebas de las oscilaciones necesarias para su investigación. Primero, demostró que la chispa no dependía de la resistencia de los cables, lo que indicaba oscilaciones rápidas. Luego, al modificar el montaje experimental, observó que la adición de un trozo de cable aumentaba el chisporroteo sin alterar el tiempo de llegada del pulso original, lo que sugiere oscilaciones estacionarias. Aquí Hertz se desvió un poco, pero investigar sobre el carácter oscilatorio de la corriente era interesante. Hertz sintonizó los dos circuitos a la misma frecuencia y consiguió la ansiada chispa inducida, para demostrar que la efectividad de la inducción se debía al efecto de resonancia. Modificó el dispositivo para buscar un efecto que solo ocurriera durante las oscilaciones. Observó que las oscilaciones generaban corrientes detectables en un circuito cercano, demostrando así la existencia de inducción mutua y la acción mutua entre dos corrientes abiertas. Ahora tenía una forma para demostrar los efectos electromagnéticos producidos por la polarización dieléctrica. Para seguir su investigación con lo hallado anteriormente, Hertz intentó doblar los brazos del circuito primario alrededor de un bloque dieléctrico para aumentar la capacidad. Sin embargo, descubrió que no había diferencia sensible entre los casos con y sin el bloque. Esto lo llevó a darse cuenta de que las leyes eléctricas usuales no se aplicaban debido a la rapidez de movimiento.
lo que le hizo reconsiderar las teorías eléctricas. Hertz desarrolló una nueva técnica para detectar los efectos magnéticos y eléctricos por separado. Descubrió que estos efectos eran detectables a cierta distancia del oscilador. Tenía dos hipótesis. Una relacionada con la variación en la polarización de un material dieléctrico y su acompañamiento de un campo magnético similar a una corriente de conducción, y la segunda sugería que las líneas de fuerza magnética que atraviesan un dieléctrico producen polarización, mientras que en un conductor generan corriente. Además, consideraba una tercera hipótesis, que el espacio vacío actúa como un dieléctrico, es decir, que la corriente de desplazamiento en el vacío crea un campo magnético. No veía cómo probar esta hipótesis por separado en el aire o espacio vacío, pero ambas quedarían confirmadas si se demostraba la existencia de ondas propagándose por el aire con velocidad finita. Y así fue como Hertz abordó el problema de demostrar la existencia de ondas procedentes del oscilador. Hertz empleó un diagrama para visualizar el campo alrededor de una corriente que oscila rápidamente e identificó tres efectos: uno relacionado con la variación del campo eléctrico, otro con la variación de la intensidad magnética y un tercero debido a la variación del número total de líneas de fuerza magnética encerradas por el circuito detector, conocido como inducción electromagnética. La idea del experimento. Hertz parte de dos hipótesis. La primera, que el campo viajaba a la velocidad próxima a la de la luz, y la segunda, que era infinitamente rápido y que había acción a distancia. Hertz había diseñado el experimento crucial que Faraday no había conseguido realizar. En aquel tiempo se sabía que la electricidad tardaba en propagarse por un cable, y según las teorías existentes, una onda eléctrica debía viajar por un cable a una velocidad cercana a la de la luz. Por lo tanto, si una onda con el mismo periodo de oscilación que la máquina se propagaba a la velocidad de la luz, debía viajar por el cable mientras el circuito abierto vibraba. Esto generaría un campo eléctrico de intensidad variable a lo largo del cable, acompañado de un campo magnético cuyas líneas de fuerza lo rodeaban. El punto crucial era que si la acción electromagnética del circuito oscilante se manifestaba en forma de ondas que se propagaban en el aire a la misma velocidad que las del cable, los campos producidos por las ondas del cable y del circuito primario oscilante se sumarían o cancelarían a lo largo del cable de la misma manera. Sin embargo, si la acción del oscilador fuera instantánea, la interferencia entre los dos campos cambiaría de signo cada semilongitud de onda. Hertz comparó las ondas de dos cables usando circuitos sintonizados. Primero demostró las ondas del cable con estos circuitos y luego los colocó en una posición específica para comparar las fases. Para demostrar las ondas en el cable, hizo un corte en él para crear una onda estacionaria. Luego, ajustó la posición del circuito para maximizar los efectos electromagnéticos del cable. Hertz pudo ubicar los nodos de la onda estacionaria moviendo el circuito arriba y abajo. Descubrió que la longitud de la onda del cable era aproximadamente de 2,8 metros. Hertz llevó a cabo una prueba crucial para determinar si la fase se invertiría cada semilongitud de onda del cable, lo que implicaría un campo actuando a distancia. Descubrió que la interferencia cambiaba de signo, pero no exactamente cada semilongitud de onda como esperaba, sino cada 7,5 metros en su experimento. Además notó que, al acercarse al aparato, este cambio de signo ocurriría en intervalos más cortos. Interpretó esto como una diferencia de velocidad entre las ondas en el aire y las del cable. Hertz concluyó que las ondas electromagnéticas se propagaban a la velocidad de la luz, como predijo Maxwell, pero su interpretación tenía errores. Calculó incorrectamente la velocidad de las ondas del cable y no consideró la posibilidad de reflexiones en objetos cercanos, como una estufa de hierro en la habitación, lo que pudo haber afectado los resultados. Cuando se dio cuenta de esto, realizó más experimentos que confirmaron la existencia de las ondas electromagnéticas. Al repetirlos y excluir posibles reflexiones, obteniendo resultados consistentes con las predicciones de Maxwell y su propia teoría. Reflexiones de las ondas. Después de darse cuenta de la posibilidad de la reflexión, Hertz ideó un método para demostrarlo. Produjo ondas estacionarias en el aire, como había hecho antes en el cable, colocando una lámina de metal en la pared opuesta al aparato. La onda reflejada interfirió con el incidente, formando una onda estacionaria. Utilizando sus circuitos sintonizados, demostró que la fuerza variaba de manera esperada. Colocó el circuito resonante en diferentes posiciones para obtener el efecto deseado y observó patrones periódicos de aumento o disminución de la intensidad de la descarga. Esto confirmó la naturaleza ondulatoria de la perturbación. Hertz también logró producir ondas de longitud de onda mucho menor y mostró la ley de reflexión utilizando espejos parabólicos. La noticia de su descubrimiento se difundió ampliamente y se realizaron experimentos similares en todo el mundo científico.
Sin embargo, antes de apreciar completamente el impacto de estos experimentos, es importante mencionar el descubrimiento previo de ondas electromagnéticas por D. E. Hooks, quien no pudo demostrar su naturaleza ondulatoria. A pesar de contar con mejores medios de detección, no pudo convencer a sus colegas de la veracidad de sus descubrimientos. La importancia de Hertz radica en su ingenio para aplicar la teoría y confirmar experimentalmente la existencia y naturaleza ondulatoria de las ondas electromagnéticas. Después de los experimentos de Hertz, la teoría de Maxwell se convirtió en la base fundamental para todas las teorías posteriores sobre electricidad, espacio y materia. Los experimentos se repitieron y refinaron, dando lugar eventualmente al desarrollo de la telegrafía sin hilos, la radio y la televisión. Sin embargo, la primera crítica importante que surgió fue sobre si la velocidad de propagación de las ondas era menor en el cable que en el aire. Hertz había afirmado que sí, pero cuando se demostró que estaba equivocado, reconoció sinceramente que pudo haberse dejado influir por sus resultados anteriores al interpretar los datos. La teoría de Maxwell se consolidó como la principal teoría de la electricidad y el éxito de Hertz representó la victoria del enfoque de investigación inglés sobre el continental. Hubo un resurgimiento del interés en una teoría del campo basada en el éter y se intentó ampliar la teoría de Maxwell utilizando la interpretación operativa. Sin embargo, la idea de Faraday de abandonar por completo la teoría newtoniana nunca se había considerado detenidamente. El retorno a las ideas de Faraday se debió a la incapacidad de explicar satisfactoriamente el campo en términos del éter y a la sugerencia de Lorentz de un éter en reposo, lo que contradecía la posibilidad de remolinos necesarios para explicar el campo electromagnético. Estas tres perspectivas se exploraron a través de casos históricos como los experimentos de Hertz y el trabajo de Hipsyte en relación con la teoría del campo electromagnético de Maxwell, mostrando cómo cada enfoque ofrece una comprensión diferente a la elección de problemas en la investigación científica. Popper propone que los científicos eligen problemas que involucran contradicciones entre la teoría existente y los experimentos. Su enfoque se centra en diseñar nuevas teorías para resolver estas contradicciones o en idear experimentos que contradigan teorías preexistentes. Kuhn introduce el concepto de paradigma, sugiriendo que la elección de problemas está influenciada por programas de investigación prolongadas, arraigadas en tradiciones y principios metafísicos. Argumenta que los científicos se aferran a un paradigma hasta que una acumulación de anomalías lo hace insostenible, y Agassi propone que la elección de problemas está influenciada por programas metafísicos de investigación, que pueden entrar en conflicto debido a diferentes principios metafísicos. Sugiere que la persistencia de esos programas a lo largo del tiempo puede generar discrepancias en la investigación científica. Bueno, ya que pudimos ver con más detalle el descubrimiento de Hertz, ahora vamos a ver a Lorentz. Sus mayores contribuciones fueron al electromagnetismo, la teoría del electrón y la relatividad. Se convirtió en catedrático de física matemática de la Universidad de Leiden en 1878. Por esta época, la intención de Lorentz era conseguir elaborar una teoría única que explicara la relación entre la electricidad, el magnetismo y la luz. Su interés inicial estuvo en el éter, el medio indetectable que se suponía que empleaban las ondas de luz para viajar. Inicialmente, Lorentz fue un firme creyente en la existencia del éter, llegando a rechazar por incorrectos los primeros resultados experimentales de Michelson, en los que no se encontraba la sustancia. Ahora, hablemos de las teorías del éter y sus problemas. Para ello, debemos tener en cuenta los experimentos de Hertz, pues fueron importantes y exitosos para explicar la teoría de Maxwell. Además, estaban enfocados a explicar los fenómenos relacionados con el éter. Para comprender de manera más amplia lo que hizo Lorentz, se tienen en cuenta los problemas de Faraday y Maxwell, que en síntesis son dos. El primero tiene que ver con un examen de los problemas que una teoría intentaba resolver, ya que esta puede transmitirnos la excitación inherente al descubrimiento y puede resucitar problemas que habían caído equivocadamente en el olvido. Por otro lado, el aspecto de la ciencia interesado en descubrir la verdadera metafísica con ayuda de los experimentos. Esta segunda razón es la que Lorentz argumentó con más fuerza y con más valor a favor de una nueva teoría, que era capaz de resolver un problema que antes se pensaba no tenía solución. Es entonces que se encuentra la relación éter y relatividad. Los problemas originales tienen un valor especial, porque a medida de que progresaba la ciencia teórica,
se separaba cada vez más de las ideas del sentido común. Con el contraste de estas teorías podemos entender, por ejemplo, la forma en la que la nueva concepción del mundo difiere de la imagen de la realidad dada por nuestro sentido común. Y esto era importante. Todo se aplica al caso de la teoría del éter y la relatividad. Además, es importante entender la teoría tal y como se le suele presentar. Parece tan inaccesible porque no se clarifica previamente su relación con las teorías anteriores y resulta siendo muy importante la teoría del éter. La relación entre el éter y la relatividad, surgen otros problemas acerca de la explicación mecánica. Esto porque era inevitable en el sentido de que no era necesario resolverlo para poder aplicar la teoría existente de la luz y del electromagnetismo, es decir, la teoría de Maxwell. Esto sucede porque las acciones eléctricas y magnéticas en un punto, al margen de cualquier otra, era la explicación más profunda que se pudo tener en estas fuerzas. Por otro lado, otro problema que había era el arrastre del éter, pues era insoluble aún en la interpretación operativa. Como ya se ha comentado, la teoría del éter está basada en la mecánica newtoniana. Es entonces que encontramos la dificultad de la relatividad. Estas explicaciones de la teoría electromagnética se olvidaron, pero a su vez colaboraron en la unificación del campo y la relatividad. Puede decirse que las teorías del éter son la génesis de una teoría unificada del campo, pero basados en la dinámica newtoniana. Es interesante señalar que todas tienen un fallo en común, que no se puede explicar por qué se mantiene unida una partícula. Es una dificultad fundamental que no ha sido aún superada por ninguna teoría contemporánea. Ahora vamos a comprender la mecánica del éter. El sacerdote James Challis, profesor de Cambridge y de Kelvin y Maxwell, de la idea básica de la teoría era la siguiente: sea una partícula en reposo en un fluido sobre la que se envían ondas, si la longitud de las ondas es menor que la partícula, ésta se moverá en dirección de propagación de la onda. Pero si la longitud de onda es mayor que el tamaño de la partícula, ésta se verá arrastrada hacia la fuente de las ondas. Si además contemplamos las partículas como fuentes de ondas, se puede construir un sistema de atracciones y repulsiones. Challis escribió varios libros sobre su teoría e inventó ecuaciones que describían las acciones, pero no llegó a resolver algo de su sistema. Por eso no se supo si funcionaría. Parece ser que en efecto se podía demostrar con ondas, pero en el agua. Continuando con la idea de las ondas, una teoría vibratoria de alcance ligeramente mayor es la teoría de las esferas pulsantes, propuestas por el famoso William Thomson y retomada tarde por Birkins. En la teoría de Birkins, las esferitas vibran en un fluido incomprensible con cierta frecuencia universal. El sorprendente resultado de esta teoría es que, si las pulsaciones están en fase, las partículas se atraen según la ley del inverso cuadrado. Si están desfasadas, se repelen según la ley del inverso cuadrado. Y en los casos intermedios, las partículas son neutras. La parte más desafortunada de la teoría es que la velocidad de la propagación de las ondas tiene que ser infinita para que el sistema funcione adecuadamente. El éter y los cuerpos en movimiento. Después del desarrollo de la teoría de Maxwell a manos de Helmholtz, Hepside y otros de los que ya hemos hablado, uno de los problemas más importantes que quedaban pendientes era la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Claro está que no era el único problema a resolver. Quedaban, entre otros, los relacionados con la interacción de la materia y la electricidad. La razón de que el problema de los cuerpos en movimiento fuese capital es de orden metafísico, pues la electrodinámica de los cuerpos en movimiento atañe directamente a la naturaleza y existencia del éter. Echemos una rápida ojeada a la situación que prevalecía en 1890.
La observación de las estrellas puso de manifiesto por primera vez la necesidad de una teoría del movimiento del éter. La Tierra se mueve en direcciones opuestas, esto con respecto a las estrellas, en diferentes épocas del año. Como resultado de ello, la dirección aparente de la estrella varía ligeramente en el transcurso del año. El fenómeno se conoce con el nombre de aberración estelar y fue descubierto en 1728 por James Bradley. Por ser el único efecto conocido que podía atribuirse al movimiento de la Tierra a través del éter, su interna era capital. El fenómeno consiste en la variación del ángulo al que tenemos que orientar un telescopio para observar una estrella en verano y en invierno, suponiendo que ya hemos hecho las correcciones de paralelaje exigidas por las diferentes posiciones de la Tierra. Esto sería muy importante para explicar el fenómeno de la aberración y el éter. Y ahora veamos cómo puede explicarse la aberración con una teoría del éter. La cuestión se plantea automáticamente cuando Young hizo revivir la teoría ondulatoria. Fresnel la resolvió suponiendo que el éter no se deja arrastrar por la materia en movimiento. Con el éter de Fresnel se obtienen los mismos resultados que con la teoría corpuscular. La hipótesis fundamental es que el movimiento relativo al rayo de luz coincide con el movimiento relativo del éter. Y esto hace que en el movimiento relativo del rayo de la luz y el telescopio sea el mismo que en la teoría corpuscular de Newton. La hipótesis de Fresnel de que la Tierra se desliza a través del éter sin perturbarlo en absoluto resultaba, sin embargo, bastante sorprendente, por lo cual tuvo intentos de refutar su teoría y construir otras alternativas. Un experimento que resultó ser muy importante para los estudios de Lorentz fue el de Michelson. Con ayuda de la teoría de Fresnel, del coeficiente de arrastre, junto con la teoría óptica ondulatoria, se podía predecir que ningún experimento óptico podría detectar el movimiento a través del éter si el aparato utilizado solo era capaz de detectar efectos del orden de la razón entre la velocidad y la velocidad de la luz, donde v es la velocidad supuesta a través del éter, cuyo valor es aproximadamente el de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, y c, como siempre, la velocidad de la luz. El cociente vc es ya enormemente pequeño, pero, según la teoría, para detectar el movimiento del éter, sería necesario utilizar dispositivos suficientemente sensibles como para detectar efectos debidos a diferencias del orden de la velocidad entre la velocidad de la luz. Esto en direcciones perpendiculares. Esto se podía saber al hacer recorrer distancias iguales y recogerlas tras una reflexión en un punto común. Las fases de los dos rayos de luz se podían comparar estudiando su interferencia. Para entender un poco mejor el experimento de Michelson, la siguiente figura muestra el esquema experimental de cómo sería el efecto análogo al de un nadador en un río. Si éste nada desde una barca anclada al fondo con velocidad fija relativa al agua, tardará más tiempo en recorrer una distancia determinada a contracorriente y vuelta a la barca que en recorrer la misma distancia lateralmente y vuelta al punto de partida. En el caso de los rayos de luz, la diferencia en los tiempos de llegada es 2 veces la distancia entre la longitud de onda. Recogiendo todo lo que hemos dicho, la idea más importante de Lorentz fue la teoría de los electrones. Se convirtió en el punto de partida de todas las posteriores teorías del electromagnetismo, y se puede decir que de todas las teorías físicas en general. En 1890, el problema fundamental era la formulación de una teoría electromagnética de los cuerpos en movimiento, que explicara el coeficiente de arrastre de Fresnel y también el fracaso de los experimentos que se proponían medir en el viento del éter. Para resolver este problema, Lorentz adoptó un nuevo punto de vista. Supuso, primero, que todos los cuerpos cargados contienen minúsculas partículas cargadas y segundo, que estas partículas obedecen las ecuaciones de Maxwell en un éter perfecto en reposo.
Finalmente, gracias a Lorentz, se había conseguido explicar la relación, ya predicha por Maxwell, entre el índice de la refracción y la constante dieléctrica. La modificación que explica el coeficiente de arrastre de Fresnel es la siguiente. Si suponemos que el objeto transparente está en movimiento, las ondas que pasan por encima polarizan los dobletes, y estos, al moverse, producen un campo magnético. Este campo actúa a su vez sobre los dobletes en vibración, ya que se trata de cargas en movimientos en presencia de un campo magnético. Este campo altera la vibración de los dobletes, las ondas por ellas producidas y finalmente el frente de onda. Descubrió que el efecto total producido era un cambio de la velocidad del frente de ondas en la cantidad exacta que Fresnel había predicho.